Cordial saludo. Vamos a revisar cómo desarrollamos entonces el ejercicio número 4. Entonces lo primero es, nos dan una expresión simbólica, nos dan unas premisas, una conclusión y a partir de esta expresión se deben definir las proposiciones simples. Ya sabemos que las proposiciones simples son en un contexto académico y deben llevar un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, lo primero que debemos hacer también es revisar cuántas proposiciones simples, cuáles son las que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos a P, a Q, a R y a S. Entonces las vamos a definir. ¿Quién es P, Q, R, S? Listo. P, Ana estudia en la UNAD, Q, asiste a la web conference, R, participa en los foros, S, entrega sus trabajos a tiempo. Listo. Vamos a hacer, como la expresión simbólica tiene negación de Q y negación de R, entonces vamos a negar a Q. ¿Q quién es? Ana asiste a las web conferencias. Negación de Q, Ana no asiste a las web conferencias. Vamos a hacer la negación de R. Entonces, el opuesto de R positivo. R positivo ¿quién es? Ana participa en los foros. Entonces, R negativo sería Ana no participa en los foros. Listo, ahora nos dice que reemplace las variables y llévenlas a un lenguaje natural. ¿Cómo se construye el lenguaje natural? Se hace un párrafo y se reemplaza paso a paso la expresión simbólica del ejercicio, ¿sí? La misma expresión simbólica, pero utilizando las proposiciones simples y los conectores lógicos. Entonces, R entonces no Q. Entonces, ¿quién es R? Ana participa en los foros. Entonces, dice, negación de Q. Negación de Q, Ana no asiste a las web conferencias. Y seguimos, P, Ana estudia en la UNAD. O, S, Ana entrega sus trabajos a tiempo. Y, proposición Q, Ana asiste a las web conferencias. Y, P, Ana estudia en la UNAD. Como cerramos el paréntesis cuadrado, vamos a concluir. Por lo tanto, negación de R. Entonces, negación de R era, Ana no participa en los foros. Listo. No es obligatorio definir acá las negativas. Sencillamente sabemos que esas son las opuestas a las positivas. No es obligatorio como tal definirlas acá, pero pues si lo desean hacer está bien. Ahora dice, genere una tabla de forma manual a partir del lenguaje simbólico. Entonces lo que hacemos es llevar nuestra expresión simbólica tal cual. La podemos trabajar en Excel o la podemos trabajar en Word. Listo, copiamos nuestra expresión simbólica. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Identificar cuántas proposiciones tenemos, que ya sabemos que son P, Q, R y S, positivas. Las ubicamos en la tabla P, Q, R y S. Listo, hay una formulita para desarrollar las tablas de verdad y es 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones, que era P, Q, R, S, o sea 4. ¿Y 2 a la 4 qué es? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Cantidad de filas de la tabla, 16. O también, teniendo las proposiciones simples, P, Q, R, S, es como si cada una valiera un 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Solamente se cuentan las positivas. Listo. 16 filas. Ah, bueno, pero para P debo tomar la mitad, o sea, 8 verdaderas y 8 falsas. Para Q debo tomar la mitad de P. Entonces, como acá eran 8, la mitad de 8, 4. Por lo tanto, me quedan 4 verdaderas, 4 falsas hasta completar. Para R tomamos la mitad de Q, como acá eran 4, entonces van a quedar 2. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, hasta completar. Para S, la mitad de R. Como acá eran de a 2, entonces la mitad de 2, 1. Por lo cual me queda un verdadero un falso, hasta completar. Listo. Ahora, se deben tener en cuenta las negaciones. Entonces, en la expresión simbólica tenemos negación de Q y tenemos negación de R. Entonces, les vamos a construir negación de Q. ¿Cómo hago para yo hacer esta fila de negación de Q? Fácil. Como debo tener el insumo de las tablas de verdad, que es esta tablita, entonces debo observar qué es lo que dice la negación. Dice que voy a negar esta columna y cuando está verdadera me queda falsa y cuando está falsa me queda verdadera. Como yo no voy a negar a Q, entonces debo fijarme
en esta columna de Q. Entonces, cuando Q está verdadera, la negación me queda falsa. Cuando está falsa, al negarla, me queda verdadera. Y así sucesivamente. Listo. La negación de R. De igual manera, vamos a coger la columna de R y la vamos a negar. Cuando está verdadera, al negarla me queda falsa. Cuando está falsa, me queda verdadera. Listo. Ahora vamos a empezar a construir. Ya tenemos las positivas y las negativas. Ahora los paréntesis. Entonces, voy a ubicar cada paréntesis redondo. R entonces no Q, P o S, Q y P, ¿cierto? Hasta ahí tengo todos los paréntesis redondos. Entonces, R entonces no Q. Entonces voy a trabajar, voy a quitar acá este color, entre la columna de R, ¿cierto? Que es la que voy a utilizar, y la columna de negación de Q. Entonces, entre esas dos voy para sacar esta nueva columna. ¿Qué aplicamos? Condicional. Entonces, ¿qué dice el condicional? Que cuando va de verdadero a falso nos da falso, cuando la flechita apunta de verdadero a falso nos da falso y el resto es verdadero. Pues entonces observamos que entre estas dos, cuando vayan de verdadero a falso nos da falso, de verdadero a falso, falso, no hay más, y el resto, por acá hay otro, de verdadero a falso, falso, sí, falsos, y el resto, todo se completa con verdaderos. Listo, ya tenemos una nueva columna. Acá podemos ir cambiando los colores si deseamos. Vamos a hallar esta nueva columna P o S. Entonces, ¿entre quién? Entre la columna de P y entre la columna de S. ¿Qué vamos a hallar? Disyunción, la O. ¿Qué dice la disyunción? Que solamente es falso cuando las dos sean falsas. Entonces, entre estas dos columnas, ¿cierto? Solamente es falso cuando las dos sean falsas. Entonces, falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Y falso, falso, falso. Y esta falso, falso, falso. ¿Sí? El resto, todo nos va a dar, ahí es con ese. El resto, todo nos va a dar verdadero. Y completamos. Listo. Ahora, el siguiente paréntesis se hace lo mismo. ¿Entre quién? Entre Q y entre P. Se aplica la I, es decir, la conjunción que dice que solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. ¿Entre quién? Entre Q y entre P. Entonces, de verdadero a verdadero, eso nos va a dar verdadero. El resto, como no hay más verdadero a verdadero, todo nos va a quedar falso. Listo. Ya teniendo los paréntesis redondos, ahora voy a empezar a agrupar paréntesis. Es decir, que voy a coger el primer paréntesis y el segundo paréntesis y les voy a aplicar esa I, esa conjunción. Listo, entonces, entre este R, entonces no Q, que lo tengo aquí, y entre P o S les voy a aplicar la I, que dice que solamente es verdadero cuando van de verdadero a verdadero, lo demás es falso y completo. Ya teniendo desarrollada esta columna, entonces ahora aplico la I, voy aquí, ahora voy a aplicar la I con este otro paréntesis. Entonces, de esta columna aplico la I hacia Q y P. Listo, lo mismo. Solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. El resto todo es falso. Y ya teniendo desarrollado hasta aquí, quiere decir que ya desarrollé mi paréntesis cuadrado. Entonces voy a desarrollar el entonces hacia la negación de R. Es decir, que voy a trabajar con esta columna y lo voy a implicar hacia la negación de R. De esta derecha hacia izquierda, la flechita me va a apuntar de derecha a izquierda. Entonces dice que solamente es falso cuando va de verdadero a falso. Entonces tenemos estas dos verdaderas, pero van hacia verdadero. Entonces eso es verdadero y el resto todo es verdadero. Ya teniendo la tabla, entonces lo único que debemos hacer es copiarla y pegarla a nuestro trabajo. Se lleva al documento donde nos están pidiendo la tabla de verdad de forma manual. Listo. La tabla con el simulador, entonces en el entorno de aprendizaje, anexo 2, ahí está el simulador. Generamos la tabla, solamente es digitar la expresión simbólica, generar tabla, copiarla y pegarla aquí.
debe ser exactamente igual la respuesta, ¿cierto? Mira, todo es verdadero, todo es verdadero. Y aquí podemos concluir que nuestra tabla es una tautología porque todo nos da verdadero. Ahora, ¿qué sigue? Sigue la demostración de la validez utilizando las leyes de inferencia lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que ya teniendo acá, ¿cómo se utiliza? En mi ejercicio tengo tres premisas, premisa 1, premisa 2, premisa 3. Voy a seguir con mi premisa 4. ¿Por qué? Porque debo seguir construyendo nuevas premisas. Y voy a aplicar, por ejemplo, aquí, siempre que tengamos con una i, se puede aplicar la ley de la simplificación. ¿Qué dice la ley de simplificación? Que se puede concluir a una de las dos. Entonces, como aquí tengo una i, yo puedo concluir a q, ¿cierto? Y dice que apliqué o aplicando simplificación. ¿Dónde apliqué simplificación? En la premisa 3. Construimos una nueva premisa, premisa 5. Nuevamente voy a aplicar la simplificación acá, entonces eso me da P, ¿cierto? Y nuevamente, ¿qué hice? Aplicando simplificación en la premisa 3. Ahora, ya tengo dos nuevas premisas. Entonces, de Q y P, a partir de esta ley, mire, P y Q es igual a P, P y Q es igual a Q. Y fue lo mismo que yo hice en mi ejercicio. Q y P era igual a Q y Q y P era igual a P. Listo. Construimos una nueva premisa, premisa 6. Entonces, debemos observar que se puede aplicar hasta llegar a la negación de R. Vamos a aplicar entonces acá una ley que se llama el modus tollendo tollens. ¿Qué dice esa ley del modus tollendo tollens? Dice, la voy a copiar y la voy a llevar allá para el ejercicio, que si yo tengo una implicación, como por ejemplo en P1, que tengo una implicación de R hacia la negación de Q, y tengo la negación del consecuente, ¿sí? Este es el antecedente y este es el consecuente, la negación del consecuente, entonces la respuesta es la negación del antecedente. Entonces, como acá tengo R, entonces no Q, y aquí tengo Q positivo, ¿cierto? Aquí tengo el positivo y el negativo. Se cancela ese Q positivo con ese Q negativo y me queda la negación de R, que es lo que yo necesito para llegar a la conclusión. Entonces, eso es negación de R aplicando el modus tollendo tollens, donde lo aplicamos en la premisa 1 y en la premisa 4. Y listo, hemos llegado a nuestra conclusión. Entonces, mira, se fue el positivo con el negativo y me quedó la negación del antecedente. En P1 y en P4 se fue la Q positiva con la Q negativa y me quedó la negación de R. Eso es todo para el ejercicio número 4.